Sean ustedes bienvenidos a nuestra clase sobre los primeros filósofos griegos. Decir en primer término que los primeros filósofos griegos surgen geográficamente no en Atenas, sino que en el Asia Menor, específicamente en Mileto, como lo indica el cursor, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, los tres primeros filósofos griegos, entonces, surgen en Asia Menor, lo que hoy se denomina Turquía. Hay que esperar hasta el segundo periodo de la filosofía para ver surgir a los filósofos griegos en Atenas. El primer periodo entonces de la filosofía fue el periodo cosmológico, puesto que en tal periodo los filósofos se preguntan por el primer principio ordenador del cosmos, y esto va del siglo VI antes de Cristo a la primera mitad del siglo V antes de Cristo. El segundo periodo es el antropológico, que va en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Es un periodo donde hay un giro hacia la reflexión sobre la esencia del ser humano, y sus representantes principales fueron los sofistas y muy especialmente Sócrates. En el tercer periodo se alcanza la cúspide de la filosofía griega, con dos grandes sistemas filosóficos que atraviesan todo el siglo IV antes de Cristo, representados por Platón y Aristóteles. Finalmente, el periodo ético-político, siglo III antes de Cristo al siglo I antes de Cristo, en donde se destacan las doctrinas morales de los estoicos, los epicúreos, y el interés científico se centra en Alejandría. Pero vamos al primero de los filósofos, que es Tales de Mileto. Como la mayoría de los primeros filósofos, Tales pensó que el fundamento de todo lo que llega a ser y cambia tiene que ser algo elemental que permanece idéntico, y fue denominado arjé, o primer principio ordenador del cosmos. Decir que ¿qué es un ser? Significa explicar en qué consiste, cuáles son sus componentes. A su vez, los componentes consistirán en algo, y si consisten en algo también, ellos en cierto sentido poseen una existencia prestada por sus componentes. Pero ¿habrá algo que no consista en otras cosas? Si hay algo que no consiste en otras cosas, sino que existe verdaderamente y se despliega en todos los infinitos modos de consistir, ese será el principio, el arjé que buscan estos filósofos. Para Tales, la respuesta está en el agua. Pensemos, por ejemplo, en el ciclo indestructible del agua. Primero el agua en los océanos, el agua en los ríos, el agua en las montañas, luego la ascensión del agua a causa del sol, y entonces el agua constituyéndose en el medio acuoso, en el que, según Tales, reposa la tierra. Luego el descenso del agua en forma de lluvia sobre la tierra a fin de renovar la vida en la naturaleza. Y nuevamente vuelve el ciclo del agua ingenerada
es incorruptible. Por estas razones, entonces, Tales de Mileto se inclina a pensar que el verdadero arjé es el elemento agua. Algunos años más tarde, su discípulo Anaximandro de Mileto llega a otra conclusión, puesto que sostuvo que el arjé era algo indeterminado, invisible, amorfo, de donde el agua y todos los elementos de la naturaleza proceden. Llamó a este principio el apeiron, o lo indeterminado, pero para los griegos anteriores a la filosofía, lo indeterminado significaba el caos. En tal sentido, coincidía con la primitiva creencia griega que afirmaba que el todo tiene su origen en el caos. Para Anaximandro, el apeiron desborda la realidad sensible y la fundamenta. El apeiron lo incluye y lo gobierna todo, y a pesar de que es indeterminado, se despliega y se convierte en todas las cosas. Y dado además que el apeiron es algo infinito, en él se configuran infinitos mundos, pero también se deshacen otros tantos mundos. En tal contexto, la Tierra se mantiene en reposo, no porque está sostenida por el agua, como afirmaba Tales, sino por encontrarse a igual distancia de todos los planetas y no tener más razón para irse hacia un lado que hacia el otro. Tal es entonces el apeiron de Anaximandro de Mileto. Pero el filósofo que lo sigue afirma otra conclusión después de su observación del cosmos. Anaxímenes afirmó que el principio común de la aparente multiplicidad y variabilidad de los seres es el aire, puesto que a su juicio es este elemento, el medio vital, la capa que envuelve la Tierra, fuente de la vida y origen de todas las cosas. El aire es el principio de cuya condensación se originarán todos los seres. Para Anaxímenes, todo se explica a partir del aire mediante dos procesos. La condensación, por la que se produce el frío, por el aire se convierte en agua, en tierra, en minerales, en piedras, etc. Y el proceso inverso, la rarefacción, por la que se produce calor y que da lugar al fuego. Los distintos elementos, aire, agua, tierra y fuego, difieren entre sí cuantitativamente, aunque no cualitativamente. Anaxímenes tiene una concepción del mundo como algo vivo, de la misma manera que nuestra alma, que es el aire. Igualmente un soplo y el aire envuelven el mundo entero, nos dice Anaxímenes. Más allá de estos tres primeros filósofos, de los cuales solamente tenemos fragmentos, surgen otros filósofos de los cuales tenemos una reconstrucción de su pensamiento un poco más completa. Primero de ellos fue Heráclito de Éfeso, quien vino al mundo y vivió en Éfeso, también del Asia Menor. Sostuvo que en la realidad no hay ningún ser permanente, sino solo cualidades contrarias conectadas entre sí, así como el paso de unos
contrarios a otros, en un eterno vencer y ser vencidos. Según Heráclito, el enfrentamiento de contrarios y el devenir del mundo no significa que éste sea un caos, sino todo lo contrario. Es un cosmos, pero lo que hace que la realidad no sea un caos es la presencia del logos o una razón que gestiona para que todo lo que sucede, incluso habiendo una lucha entre elementos contrarios, se ajuste a la proporción, el orden y la medida. Para Heráclito, ser sabio es comprender la coherencia subyacente en las cosas. Esta coherencia está expresada en el logos, el elemento ordenador de todas ellas. Logos es para Heráclito el fundamento de la coherencia que permite que las cosas aparentemente múltiples se encuentren en realidad unidas en un complejo coherente del que los humanos mismos constituyen una parte. En este contexto, Heráclito califica de necios a todos aquellos que no son capaces de entender el lenguaje de los sentidos o que no pueden interpretarlo correctamente, sino que se dejan engañar por sus manifestaciones superficiales. Al mismo tiempo, el logos no es una simple idea, sino el constitutivo real de los seres, coextensivo con el fuego, por lo tanto, elemento cósmico primario, lo que no quiere decir que Heráclito pensara como los filósofos milesios, que tal principio era el origen de donde procedía todo. Para Heráclito el universo siempre es eterno, y en él el fuego, que es la representación física del logos, es elemento primario en el sentido de ser el responsable de que los elementos naturales, aun siendo contrarios y enfrentados entre sí, funcionen de modo coherente y equilibrado. Por lo tanto, lo que percibe Heráclito es una armonía más allá de las aparentes contradicciones y luchas. Algunas expresiones de Heráclito son el todo fluye, indicando con ello que todo está en permanente cambio y lo único permanente es la impermanencia de los seres. Por eso que el sol es nuevo cada día, por eso que entramos y entramos en los mismos ríos, somos y no somos. Y es imposible sumergirse dos veces en un mismo río, puesto que nosotros no somos los mismos, ni tampoco las aguas del río son las mismas. Ese es el planteamiento de Heráclito, que pocos años después resulta contradicho por Parménides de Elea. Elea, que es una localidad que estaba ubicada en la actual Italia. Parménides afirmó que la tesis opuesta a Heráclito en la medida en que negó el devenir, sosteniendo la existencia del ser como una realidad permanente. La primera parte del poema, que es su obra más conocida, comienza cuando una diosa afirma que existen dos únicas vías de investigación posibles, directamente contrarias entre sí, es decir, que si se acepta una, entonces la lógica nos obliga a rechazar la otra. Estas dos vías son las siguientes: la vía del ser y la vía del no ser. La lógica hace que Parménides acepte el ser, puesto que a su juicio sería imposible concebir lo que no es, porque no existe
o equivale a la mera nada. Por lo tanto, cualquier proposición en torno a lo no existente carece necesariamente de sentido. En este contexto, Parménides afirma que es lo mismo el pensar que el ser, porque los únicos pensamientos que tienen sentido se refieren a lo que es o existe. La vía de la verdad de Parménides rechaza el no ser, porque es inconcebible, y el camino intermedio también es rechazado, porque se presenta como algo que es y que no es. Así para Parménides, la única premisa verdadera es que el ser es, y esa es la vía de la verdad. Y de ella deducirá lo que se sigue lógicamente de tal premisa. Así tenemos entonces las características del ser. Primero, que es eterno, porque no pudo haber sido creado, puesto que ello implicaría que en algún momento no era, y ya sabemos que el ser no es. El ser también es continuo, porque todo está lleno de existencia, de modo que el vacío no existe, puesto que equivaldría al no ser. Ya sabemos que este no existe. El ser también es único, porque para que haya multiplicidad, cada realidad debe ser diferente y así no ser lo que son las demás cosas. Pero ya sabemos que el no ser no existe. Para Parménides, la variedad de este mundo cambiante es una mera ilusión de los sentidos porque realmente no existe. También el ser es inmóvil porque esto se infiere de los dos atributos anteriores, que son la continuidad y la unicidad. Para que haya movimiento debe haber espacios vacíos, y esto desde el punto de vista lógico no es posible. Finalmente, el ser es indivisible, porque para ser divisible tendría que existir el vacío. Y este ya sabemos que no existe por lo dicho anteriormente. Bien, tenemos entonces a los dos últimos filósofos griegos del periodo cosmológico. Hay más filósofos, pero hemos querido centrarnos en los más relevantes para dar un paso más en nuestro recorrido por la filosofía y poder llegar entonces a entender la filosofía de Platón, que recoge especialmente no solamente la enseñanza de Sócrates, sino también la enseñanza de Heráclito, pero muy especialmente la enseñanza de Parménides.